Otro tipo de mandíbulas serían lo de Anoplura. Anoplura es uno de los dos grupos que forman a estos organismos tan importantes que les denominamos piojos. Recordemos que estos organismos, como algunos otros organismos que hemos hablado anteriormente, también pueden ser vectores de ciertos tipos de enfermedades, que una vez más, eso se ve en otra sección. Bueno, los piojos van a presentar un aparato bucal picador-masticador, en el cual se van a distinguir la probóscide con dientes prestomales, el atrio, los músculos que sirven para esta succión de alimento, el canal alimenticio, faringe, esófago, la glándula salival, como hemos platicado anteriormente, tan importante por tener una gran cantidad de enzimas que nos ayudan a la digestión, saco de estiletes, los mismos que nos van a servir para picar y después para masticar, así como los estiletes. En general, estos organismos van a presentar un labio que se da en color azul, el esófago, que ya lo habíamos platicado, que es tan importante para obtener el alimento e ingrese al organismo. En este caso van a ser fluidos, como en muchos grupos de los piojos, hablando en general. La base de las antenas, que aquí en este caso las antenas son prominentes, son anchas y se encuentran en la parte externa de la cabeza. La mandíbula, que estas son las estructuras que van a comenzar a morder y los estiletes que van a comenzar a succionar. Y Anoplura los conocemos como piojos picadores. Existe otro grupo que también se conocen como piojos, pero estos son piojos mordedores. En este caso estamos hablando de los picadores. Bueno, y esta sería la forma en cómo tienen la estructura estos organismos. Además, Anoplura, unas pocas especies de este grupo son parásitos o ectoparásitos de nosotros. De hecho, en ocasiones llegan a escuchar en las noticias que hay plaga de piojos en algunas escuelas. Muy común en otros tiempos, poco común en estas épocas, pero aún se llega a escuchar sobre lo mismo. Bueno, de ahí nos pasamos a otro ectoparásito por excelencia. En este caso lo conocemos más en los organismos o en hospederos como perros, gatos, ratas, aunque también nosotros llegamos a presentar nuestras propias. Este grupo en general se llama Siphonaptera y va a presentar un aparato bucal picador succionador de 4 estiletes. En este caso, la estructura que nos interesa es la cabeza, como hemos hablado a lo largo de estos videos, y tenemos la cabeza, como ya hemos hablado, el pronoto, que es muy prominente, ojos simples y la antena. A diferencia del grupo anterior, que era Anoplura, que les había comentado que las antenas se ven perfectamente por fuera de la cabeza, en este caso la cabeza va a presentar un surco en el cual estos organismos pueden meter las antenas. Y esto les ayuda a evitar que al estar en el pelo de los diferentes hospederos, se les atoren o se les atrofien o causen un mal mayor. Bueno, aquí en general podemos encontrar los estipes, los palpos labiales, los palpos maxilares, las lacinias y la hipofaringe. Y podemos ver perfectamente los 4 estiletes y la hipofaringe, que es con el que va a succionar el alimento. Una vez más, y como los hemos comentado con otros grupos, también es de gran importancia médica, ya que nos puede causar muchísimas enfermedades, sobre todo en la edad media. Nos causó una de las plagas más terribles que ha tenido eh, Europa Oriental. Bueno, de aquí nos pasamos a los dípteros, en este caso tan particular, que podemos ver que tiene el aparato picador succionador de 2 estiletes. Son moscas bastante curiosas desde su apariencia, como podemos observar, en las cuales podemos ver perfectamente el estilete 1, que sería el labro de la epifaringe, y el estilete 2, que serían las mandíbulas. Las maxilas en este caso se encuentran atrofiadas, excepto los estipes y la hipofaringe.
pero las maxilas totalmente atrofiadas. Entonces son cosas que se dan en algunos grupos donde se atrofian ciertas partes de estos apéndices que se encuentran en la cabeza. Bueno, estos organismos son bastante curiosos y no solamente es la imagen que es representativa, sino también es la fotografía para poder distinguir perfectamente estos cuatro estiletes que se encuentran. Bueno, el labio es esclerotizado y los lóbulos son laterales y distales. Aquí nos pasamos a otro grupo bastante importante también. Puede ser económico, pero principalmente es terrible hacia las plantas, ya que les puede causar chino en las hojas y si su población crece en demasía, pueden ocasionar daños muy fuertes a diferentes tipos de plantas. Bueno, estamos hablando de los trips o del grupo de los Tisanoptera, estos pequeños grupos de organismos tan peculiares. Estos van a presentar un aparato bucal raspador suctor asimétrico de tres estiletes. Como siempre, estamos hablando de las antenas que se encuentran en la parte anterior de la cabeza, ojos compuestos, el clipeo, ya hablando de las estructuras mandibulares o del aparato bucal como tal, tenemos el clipeo, la maxila, el labro, el labio, que se encuentra en la parte basal, el palpo maxilar, el palpo labial, el estilete mandibular izquierdo solo es uno. El derecho se atrofia, no existe. Por eso es que se denomina de tres estiletes. Y finalmente vamos a tener los estiletes maxilares. Y así en negro, como se puede ver en la imagen, se ven perfectamente los tres estiletes que se presentan en los tisanógrafos. Perfectamente se pueden ver los palpos labiales, el labio y el palpo labial en cierto tipo de fotografías que podemos tomarle a los organismos. Bueno, como pueden ver, los tres estiletes son bien importantes. Con el labro, la mandíbula y la maxila comienzan a raspar las hojas y los estiletes maxilares y mandibulares son los que comienzan a succionar a las mismas. Y ya les he comentado que son de gran importancia porque causan daños a las plantas, daños foliares, ocasionando el enchinamiento o el enrollamiento de muchísimas hojas. Bueno, aquí nos pasamos a otro díptero, en este caso Califóride, el cual va a presentar un aparato bucal chupador tipo de esponja. Esto es más común que nosotros lo podemos observar, ya que se da en las moscas caseras. Y muchísimas veces a ustedes les ha tocado que las moscas llegan, se posan sobre los brazos, sacan esta estructura oral como una esponja y comienza a posarla a lo largo de nuestra piel. Bueno, en este caso, y de forma general, tenemos el vértex, que sería la parte superior, los ocelos, la lúnula, que sería esta media luna que se da en la base de las antenas. En la parte lateral tenemos los ojos, el tercer segmento antenal, las vibrisas, que serían estas sedas prominentes y gruesas, el aparato bucal ahora sí como tal, donde se encuentra el clipeo, que serían un par de estructuras, los palpos, el labro, una estructura media interna o que se puede observar perfectamente, el labio que se encuentra en la parte posterior del labro y la labela. Aquí se van a encontrar esta como esponja que va a absorber el alimento. Bueno, en una imagen a color podemos distinguir perfectamente el clipeo, que se encuentra en color morado, en color verde los palpos maxilares, incluso lo podemos señalar en la imagen que se encuentra en la parte derecha, la cínea, esta estructura que les había comentado en el video anterior, cómo se puede modificar también dependiendo del organismo. En este ayuda para formar ciertos pequeños tubos con los cuales puede colocar como un tipo de esponja y por capilaridad absorber el alimento. Tenemos la hipofaringe en la parte central, el labro de color amarillo, el labio que se encuentra en un color azul y las pseudotráqueas. Estas son
pequeños tubitos que sirven como capilaridad que les había comentado para poder absorber el alimento. Y finalmente la labela o el labelo, dependiendo el autor y cómo se denomine. Entonces, a grosso modo, podemos encontrar estas estructuras en el aparato bucal de California, que ya habíamos comentado, o ya les había comentado, de que son estas moscas caseras. No presentan mandíbulas, la maxila es reducida, apenas perceptible en el palpo. Entonces se pierden ciertas estructuras de estos apéndices orales. Lepidóptera. Este es uno de los dos grupos más abundantes y diversos que existen en el planeta. De hecho, para muchos investigadores los consideran los organismos más bonitos mm, dentro de los insectos, además de que son voladores, muy llamativos y tienen una estructura oral muy particular, la mayor parte de ellos. Recordemos que algunos lepidópteros basales aún van a presentar mandíbulas muy parecidas a las primeras que vimos en estos videos. Bueno, el aparato bucal en general se llama chupador en sifón o espiritrón, el cual va a presentar un palpo maxilar, el palpo labial y la proboscis o galea. Recordemos que los lepidópteros que presenten este tipo de aparatos bucales u orales los podemos dividir en dos grupos principales, que sería erocránide y pirálide. Cada uno va a tener sus propias características. Bueno, em, pirálide además va a tener el pelífero, que es la parte de un órgano auditivo que es tan importante para muchos lepidópteros cuando escapan de ciertos murciélagos. Bueno, tenemos en esta imagen que se encuentra a la derecha la base del flagelo, el escapo, el ocelo, el palpo maxilar, el palpo labial y la proboscis. Recordemos que estos organismos no presentan labio ni labro o son reducidos. Las galeas de la maxila van a formar el tubo chupador, es decir, van a formar la espiritrompa. Ya finalmente encontramos a Hymenoptera, en este caso a Apis o a las abejas en general. Recordemos que no todas las abejas son Apis, pero todas las Apis sí son abejas. El aparato bucal es lamedor, masticador. En este caso podemos observar los ocelos, antenas, ojos compuestos, el front o la frente, el clipeo, el labro y la mandíbula en la parte lateral, de la cual surgen los palpos maxilares, la paraglosa, la galea, el palpo labial, la glosa, que en algunos libros le van a dar el nombre de lengua, pero ustedes ya saben que no es una lengua como tal, sino es la modificación de la glosa. Y en la parte apical se encuentra una flabela. Si hacemos un corte a esta glosa, vamos a encontrar el canal alimentario, en el cual va a absorber principalmente el néctar, y el canal salival, en el cual van a generar todas estas enzimas tan importantes. Y en general se va a llamar galea. Bueno, perdón, la galea es la que se está modificando. Y el palpo labial, que sería en este corte que les había comentado. Entonces, la galea y el palpo labial son dos de las estructuras que ya habíamos hablado, pero en el corte se pueden mostrar en una preparación posterior. Bueno, esto sería todo por esta parte y nos vemos en siguientes videos.